de la seguridad y salud en el trabajo. Como ya sabéis, el día 28 se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y desde Prevencionar hemos querido conmemorar la fecha organizando una semana completa de webinars. Deciros que son más de 7.000 los profesionales que se han inscrito y a partir de ahora os voy a dejar con Alberto Ferrera de IBV. Él nos va a hablar durante 30 minutos sobre la integración de la perspectiva de género en los criterios de adecuación en ergonomía en entornos laborables. ¿De acuerdo? Gracias, Alberto, por aceptar la invitación y adelante. Muy bien, gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, como os ha dicho, soy Alberto Ferreras del Instituto de Biomecánica Valencia y bueno, en este breve espacio de tiempo lo que os quiero contar son algunos aspectos relacionados con la ergonomía y el género. Básicamente en lo que tiene que ver con cómo considerar desde la ergonomía la perspectiva de género, qué factores tenemos que tener en cuenta y sobre todo en un aspecto que preocupa especialmente bueno, a toda la gente que está en el mundo de la prevención, cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta en la evaluación ergonómica para considerar el género. Bueno, y también algunas recomendaciones al respecto. La estructura de lo que os voy a contar, bueno, la he dividido en estos tres epígrafes que podéis ver aquí, que es, en principio, contaros un poco desde el concepto de la ergonomía cómo se puede integrar la perspectiva de género, y ahí tenemos un elemento bastante importante que es la consideración y el análisis de las diferencias individuales y en específicamente las diferencias de género. Y luego, en el segundo epígrafe, vamos a hablar de la consideración del género en la evaluación ergonómica, que es, digamos, un poco un aspecto bastante específico de lo que es la parte ergonómica. Y en concreto, ver qué criterios existen o cómo se puede adaptar los métodos de evaluación ergonómica para considerar la perspectiva de género. Y un caso específico que es el de la ergonomía y protección de la maternidad, que, como digo, es un aspecto muy concreto de lo que sería la perspectiva de género en ergonomía. Y terminaremos un poco con unas cuantas recomendaciones muy generales, porque tampoco tenemos tiempo para contar muchos detalles. Y os contaré también un proyecto que estamos iniciando de integración de la perspectiva de género en lo que son las empresas. Bueno, pues vamos ya con los contenidos. Y lo primero que os tengo que contar es un poco, bueno, desde la perspectiva ergonómica, qué aspectos son relevantes para considerar el género en esa perspectiva. Y para ello es necesario que definamos lo que es la ergonomía. Bueno, muchos de vosotros seguramente ya sabréis cuál es el concepto de ergonomía, pero lo voy a contar aquí también para que un poco veáis que la ergonomía ya lleva implícita dentro de su definición lo que es la perspectiva de género. La ergonomía es un campo de conocimientos cuyo principal objetivo es adaptar los productos, las tareas, los equipos, los entornos a la capacidad y a las necesidades de las personas, con el fin de mejorar la eficiencia, la seguridad y bienestar de las personas en cualquier ámbito, ¿vale? Pero especialmente en el ámbito laboral. Y normalmente se habla de ergonomía de producto o de ergonomía de trabajo, y las implicaciones son un poco diferentes, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es la mejora de la eficiencia, la seguridad y el bienestar de las personas. ¿De qué personas? De todas las personas. Porque, como podéis ver en la parte central de la definición, la dirección siempre es adaptar a la capacidad y necesidades. Sean esta capacidad y estas necesidades las que sean. Es decir, la ergonomía tiene que cubrir todo el espectro de lo que son las capacidades y las necesidades humanas. Y eso implica necesariamente pues, que personas con distintas características, en
este caso, pues, hombres y mujeres, pero también podríamos hablar de diferente edad o de diferentes etnias o de diferentes características antropométricas, fisiológicas o de lo que sea, tienen que estar consideradas dentro de este concepto, que es que los entornos y los equipos tienen que estar adaptados a sus características. En ese sentido, un aspecto en la ergonomía laboral que es, digamos, central son los factores de riesgo. Es decir, qué es lo que pasa cuando estamos realizando una tarea, cuando estamos realizando una actividad y por qué podemos tener problemas de tipo ergonómico. Realmente, los problemas ergonómicos, que llamamos factores de riesgo, se asocian a fuerzas o cargas excesivas, a tareas repetitivas, a posturas inadecuadas, a una falta de descanso o a una organización deficiente de la tarea, y la combinación de todos estos aspectos es la que puede llevar a un riesgo ergonómico. Todos estos factores de riesgo ergonómico es importante destacar que mayoritariamente dependen de las características de la tarea y de las condiciones de trabajo. Es decir, muchas veces hay una perspectiva que es la que llamamos una perspectiva propústea de la ergonomía que hace recaer en el trabajador el riesgo ergonómico, es decir, los malos hábitos de trabajo por ejemplo, basar toda la mejora ergonómica o todo el rediseño de los puestos de trabajo en la formación o en el entrenamiento o en las advertencias. Eso es un planteamiento que desde la perspectiva ergonómica es incorrecto, porque los principales factores de riesgo no están asociados a la persona, sino que están asociados al diseño del puesto de trabajo. Entonces, el factor de riesgo depende de las características de las tareas y depende de las características del puesto de trabajo. Pero tenemos que tener en cuenta que la susceptibilidad a los factores de riesgo puede tener también una influencia en lo que se refiere a las características de las personas. Es decir, no es lo mismo pues, una persona que tiene una estatura baja que otra que tiene una estatura alta, por ejemplo, en la adopción de posturas inadecuadas. Es decir, el diseño del puesto es el relevante, pero va a ser distinta el efecto que va a tener ese puesto, esas condiciones de trabajo, en función de la persona que lo ocupa. Entonces, en ese sentido, un aspecto muy claro que tenemos que tener en cuenta es cuáles son esas características de las personas a la hora de poder evaluar cuál es el impacto de estos factores de riesgo y cuáles son las adecuaciones que tenemos que realizar en un entorno. Otro aspecto fundamental es el distinguir los conceptos de sexo y de género en la prevención de riesgos. Conceptualmente, el sexo es la especificidad biológica y fisiológica que distingue a mujeres y a hombres, mientras que el género son los factores sociales asociados con ser hombre y mujer. La diferencia es importante, aunque muchas veces ambos conceptos en lo que son el desarrollo de actividades están mezclados y es difícil distinguir aspectos que tienen que ver únicamente con los factores de sexo y con los factores de género. Pero sí que es importante tener en cuenta que los riesgos ergonómicos, y enlaza con lo que había comentado antes, los riesgos ergonómicos son primordialmente una cuestión de género, no de sexo, son primordialmente una cuestión de género, ya que, pues, ¿qué es lo que pasa cuando los puestos de trabajo no están diseñados con criterios ergonómicos? Es cuando tenemos una serie de problemas que pueden derivar en un riesgo ergonómico. Es decir, cuando un puesto de trabajo no se adapta a las características de todas las personas. Es cuando podemos tener un problema ergonómico. Y eso es básicamente y fundamentalmente una cuestión de género. Pero también es muy importante saber, para poder distinguir y para poder evaluar y diseñar, es muy importante saber cuál es la población objetivo en el diseño de los puestos de trabajo y en el diseño de los productos y de los entornos. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta de que todos somos diferentes, es decir, tener en cuenta el concepto de las diferencias poblacionales. Las diferencias poblacionales pueden tener que ver
con las diferencias de edad, con las diferencias de etnia, con las diferencias de estilo de vida, de cultura y, por supuesto, con las diferencias que tienen que ver con el sexo y con el género. Para tener en cuenta las diferencias poblacionales, hay dos estrategias que normalmente son las que se tienen, las que son más relevantes. La primera y principal es tratar de diseñar entornos, espacios, equipos, productos, lo que sea, tratar de diseñarlos a las características de la gran mayoría de la población. Es lo que conocemos como diseño universal. Productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. Ese sería el concepto. Cuando partimos de ese concepto, estamos teniendo en cuenta a toda la población, independientemente de sus características, porque hemos tenido en cuenta esas características a la hora de planificar ese diseño. Pero también tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones eso no es posible. Por ejemplo, pues no sé, cuando vamos a la tienda de ropa a comprarnos calzado, pues no todos los zapatos nos valen. Entonces tenemos que, los fabricantes tienen una estrategia que es hacer tallas. Y también podrías ir a un zapatero y que te diseñase un zapato específico para tu pie. Pero normalmente la gran mayoría funcionamos bien con las tallas. Pero ¿por qué un único zapato no es adecuado para todo? Podríamos tener un zapato regulable. Eso sería otra posibilidad de rediseño, la regulabilidad. O podríamos tener elementos, en este caso el calzado no serviría, pero sí que hay elementos que pueden ser, si están bien diseñados, de uso a cualquier población. Entonces, todos estos aspectos han de tenerse en cuenta y hemos de tener el principal foco de atención es que siempre hemos de tratar de diseñar para toda la población, independientemente de sus características. Pero que hay ciertos casos en los cuales hay necesidades y requerimientos, pueden ser específicos en función de la edad, en función del sexo o del género, en función de otros muchos factores personales que pueden hacer inviable un diseño universal. Esas diferencias de sexo y de género, evidentemente, como he comentado, las tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar y a la hora de diseñar. Esas diferencias pueden ser biológicas, pueden estar en el propio diseño del puesto, pueden estar en las condiciones laborales o incluso en los factores socioculturales. Lo que tiene que ver con diferencias biológicas es el primer aspecto que seguramente nos llame la atención. Y es que los hombres y mujeres, evidentemente, somos distintos. Somos distintos en aspectos biomecánicos, fisiológicos, antropométricos. Por ejemplo, pues las mujeres suelen tener menor fuerza muscular y suelen tener menor talla que los hombres, por lo que muchas veces la adaptación a los espacios de trabajo haga que tengan que adoptar posturas forzadas o que estén expuestas a un riesgo mayor que los hombres. Pero realmente ese factor que hemos de tener en cuenta, el riesgo normalmente no viene ocasionado, que es lo que podemos muchas veces creer, por el hecho de que las mujeres tengan menor fuerza muscular o menor talla, sino que parámetros de diseño en cuanto a fuerza y en cuanto a dimensiones y espacios de trabajo suelen estar diseñados con criterios masculinos o que no cumplen el criterio de poder adecuarse a la gran mayoría de la población. Otros aspectos que tienen que ver con las diferencias biológicas y están específicamente relacionados con las mujeres es el hecho del embarazo. Factores asociados a la gestación se asocian a potenciales riesgos ergonómicos, como son de posturas, de alcances o de esfuerzos, que pueden darse si el trabajo no está diseñado a esas características diferentes que se dan durante el periodo de gestación. Eso en cuanto a las diferencias biológicas. Luego tenemos diferencias también en cuanto al diseño y los requerimientos de los puestos de trabajo. Fijaos que aquí ya nos estamos, a diferencia de las implicaciones biológicas, que realmente que hay que tenerlas en cuenta, pero que sí que marcan una diferencia entre hombres y mujeres, en el requerimiento de los puestos de trabajo ya estamos hablando de aspectos que tienen que ver puramente con el diseño de las tareas y con el diseño de la organización del trabajo. Es decir, con una mala concepción de esos aspectos. Y es que normalmente cuando abordamos los puestos de trabajo nos damos cuenta que muchos puestos, herramientas, equipos, espacios están diseñados con criterios masculinos. Están diseñados para una talla de hombres, para la fuerza que pueden realizar hombres, para
la complexión masculina, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las mujeres ocupan esos puestos, es decir, puestos tradicionalmente ocupados por hombres, el medio de trabajo no siempre se adapta a las especificidades antropométricas y a la capacidad de trabajo físico de las mujeres. Por lo tanto, es necesario eso tenerlo en cuenta. Y además hay aspectos que realmente cuando hablamos de fuerza o hablamos de dimensiones antropométricas, pues bueno, es un aspecto que es claramente identificable y que muchas veces pues viene de lo que es el diseño tradicional, pero luego hay ciertos aspectos que, aunque siguen siendo diseños, o sea, siguen teniendo que ver con el requerimiento de los puestos de trabajo, pero que no obedecen a una razón, digamos, mecánica o de cualquier otro aspecto, sino que son de requisitos diferentes para hombres y mujeres, haciendo hombres y mujeres la misma tarea. Por ejemplo, los códigos de vestimenta. En el tema del diseño y requerimiento, pues bueno, aquí os podéis ver algunos ejemplos. Por ejemplo, se ven claramente esas diferencias y esos problemas, por ejemplo, en aspectos como el diseño de equipos de protección individual, ¿no? Por ejemplo, el calzado. Muchas veces el calzado de protección es unisex y las hormas y escalados están basados en la antropometría masculina, con lo que, como podéis ver en esa foto, pues muchas veces, aunque la talla sea la correcta, el diseño del zapato no se ajusta al pie cuando lo usan mujeres. Otro ejemplo que además ahora está bastante en la cresta de la ola, está bastante de moda, por así decirlo, es los equipos de ayuda a la realización del trabajo, por ejemplo, los exoesqueletos. Y es un elemento que es relativamente nuevo, pero que ya estamos viendo en algunos estudios que ya hay errores de diseño ya que están pensados para la anatomía masculina. Pues en pruebas que hemos hecho usando exoesqueletos en hombres y en mujeres, hemos visto que en las mujeres, al estar estos elementos diseñados para hombres, pues se les desajustan al levantar los brazos, la cincha que sujeta la cadera se queda muy alta, o es molesto en la zona del pecho porque hay un elemento superior que oprime esa zona y que evidentemente ha sido diseñado con criterios masculinos, porque si no tendría que estar en otro sitio. Entonces, esos elementos, evidentemente, hay que tener en cuenta la anatomía de hombres y mujeres a la hora de diseñar. Y luego hay otros aspectos que, como he comentado, no son específicos de los requerimientos del puesto de trabajo, sino que son requisitos especiales que están basados en tradiciones o en aspectos culturales que realmente tienen poco sentido. Por ejemplo, los códigos de vestimenta, y un ejemplo muy claro es el uso de los zapatos de tacón, ¿no? Pues podemos poner ejemplo, por ejemplo, de azafatas en aviones o en otros, o en congresos, por ejemplo, que son puestos que requieren estar mucho tiempo de pie y que el uso de zapatos de tacón pues tiene unas implicaciones en la espalda, en la hinchazón de los pies, en un incremento de la fatiga que realmente no se justifica con las demandas que tiene o con los requisitos que tiene ese puesto de trabajo. Otro aspecto a tener en cuenta son las condiciones laborales que también marcan una diferencia de sexo y género en el trabajo. Entonces ahí tenemos que en las condiciones laborales que hay diferencias claras en las tareas que se asignan a hombres y mujeres. La ocupación actualmente en el mercado laboral en cuanto a hombres y mujeres es pues, diferencial en ciertos aspectos. Hay puestos de trabajo que son tradicionalmente masculinos y puestos de trabajo que son tradicionalmente femeninos. Y se está viendo que hay una incidencia mayor en las mujeres por los puestos de trabajo que realizan a posturas forzadas y a movimientos repetitivos. También es importante destacar que en algunas categorías ocupacionales las mujeres están expuestas a mayor riesgo ergonómico que los hombres con un estatus laboral comparable, porque la asignación de tareas o la distribución de los elementos de trabajo o la forma de organizar el trabajo es diferente para hombres y mujeres, aún ocupando un puesto de trabajo similar. Y luego hay otros aspectos que tienen que ver con las diferencias sociales, como que los hombres disfrutan de más autonomía en el trabajo, por lo tanto, pueden organizarse el trabajo de mejor manera y pueden, por lo tanto, reducir la sobrecarga a nivel ergonómico,
o diferencias en el estatus ocupacional que hacen que factores como el estrés o la sobrecarga física puedan tener una mayor incidencia en mujeres que en hombres. Entonces, muchas veces se atribuye a factores fisiológicos el incremento de riesgo o el incremento de lesiones ocupacionales en mujeres, cuando realmente muchas veces tiene que ver, o la mayoría de las veces tiene que ver con aspectos que tienen que ver con un mal diseño del puesto de trabajo o con diferencias sociales y culturales que hacen que las mujeres estén expuestas a más riesgos o a una sobrecarga más elevada. Factores socioculturales también son, por ejemplo, pues los contratos a tiempo parcial, que tienen mayor incidencia en las mujeres, realizar el mismo trabajo pero con una menor jornada laboral. Los años de servicio, también se ha visto que mujeres suelen tener menos posibilidades de promoción en el puesto de trabajo ocupando el mismo puesto y durante el mismo tiempo que sus equivalentes masculinos, lo cual se hace que también se incremente el tiempo de exposición al riesgo. La doble presencia o la doble carga de trabajo, ya que en muchas ocasiones en la mujer recae la mayor parte de las tareas domésticas, lo que les obliga a tener una doble jornada laboral, incrementándose con ello el riesgo a padecer estrés, fatiga y otro tipo de patologías. Y la doble presencia que se da en profesiones en las cuales se está replicando el mismo tipo de tarea en el trabajo y en el hogar. Bueno, pasamos teniendo en cuenta todos estos aspectos que realmente ya nos dan un poco las pistas sobre cómo tenemos que considerar los aspectos de género en la ergonomía y específicamente en lo que es la evaluación ergonómica, que es, en primer lugar, hay que tener claro que la evaluación tiene que hacerse considerando todo el espectro de población que está realizando el trabajo y que tenemos que adaptar los métodos y las técnicas de evaluación de riesgos a las características de toda la población. Y luego, además, un tercer criterio es que tenemos que considerar los aspectos específicos que pueden incidir diferencialmente en distintos grupos de población, en este caso en hombres y mujeres, por ejemplo, pues en el caso de la protección de la maternidad. Pues vamos a verlo. Los criterios básicos para considerar la evaluación ergonómica, para considerar el género en la evaluación ergonómica, es siempre, en primer lugar, evaluar a la población trabajadora real. Es decir, considerar a toda la población que está en nuestro puesto de trabajo que vamos a evaluar o en la empresa que vamos a evaluar, considera a toda esa población. Es decir, por ejemplo, análisis posturales que incluyan muestras de ambos sexos. Muchas veces se realizan evaluaciones considerando solamente una parte de la población y muchas veces hombres, porque a lo mejor son la mayoría que ocupan un puesto de trabajo, con lo cual los resultados son válidos para esos hombres, pero no son válidos para toda la población. Entonces hay que considerar a la población real que está ocupando esos puestos de trabajo. Y otro aspecto es importante que es, por ejemplo, la realización de análisis antropométricos que permitan configurar los puestos de trabajo teniendo en cuenta toda la curva dimensional de la población que está ocupando ese puesto de trabajo. Otro criterio es aplicar factores correctores en los métodos existentes, es decir, valorar en qué medida los métodos que estamos utilizando en evaluación ergonómica están masculinizados y corregir aquellos aspectos que, digamos, estén dejando el umbral de riesgo muy bajo para las mujeres. Es decir, que puede haber aspectos riesgos que no estemos teniendo en cuenta por el hecho de que el método que estemos utilizando esté sesgado o no esté correctamente balanceado o corregido. Y luego, otro aspecto importante es considerar los factores de género en la asignación de tareas o en la carga laboral. Y también utilizar metodologías específicas si es necesario. Como he comentado, pues metodologías que tengan en cuenta a las trabajadoras cuando están en periodo de gestación o los métodos de ajuste que lo que permiten es comparar capacidades específicas con demandas específicas en los puestos de trabajo. Los métodos tradicionales que usamos en ergonomía son básicamente métodos de dos tipos. Métodos que evalúan las
condiciones de trabajo per se, como por ejemplo los métodos, la mayoría de métodos de evaluación de, por ejemplo, de riesgos psicosociales o de evaluación de manejo manual de cargas, pero luego tenemos otros métodos que lo que evalúan es la forma en la que se realiza el trabajo. Métodos de ese tipo son, por ejemplo, los métodos posturales, ¿vale? Que valoran el impacto ergonómico de la actividad de la persona que realiza, porque básicamente lo que hacemos con estos métodos es codificar las posturas y los movimientos que están realizando los trabajadores al realizar su tarea. Entonces, en teoría, estos métodos consideran tanto a hombres como mujeres. Ejemplos, pues el método Rueba, el método Rula, el OWASP, el OCRA, el método de tareas repetitivas, ¿vale? Pero para poder aplicarlos efectivamente y que la evaluación de riesgo sea adecuada, tenemos que considerar a la población representativa que está realizando la tarea. Entonces, si tenemos hombres y mujeres, tenemos que evaluar a hombres y mujeres o considerar análisis diferentes de hombres y mujeres y ver cuáles son las diferencias para detectar que, por ejemplo, a lo mejor hay un tipo de riesgo diferente para hombres y para mujeres porque las posturas que realizan son diferentes porque el puesto de trabajo está configurado de una manera determinada que afecta diferencialmente a hombres y mujeres. Entonces, este tipo de métodos son métodos que podemos usar con perspectiva de género, por decirlo así. Pero para hacerlo correctamente tenemos que evaluar a la población que realmente esté ocupando ese puesto de trabajo y muestrear adecuadamente a esa población. Luego tenemos otro tipo de métodos, como son, por ejemplo, los métodos de evaluación de manejo manual de cargas o los métodos de evaluación del esfuerzo, en los cuales realmente el criterio de riesgo está pensado específicamente para cubrir, en teoría, por ejemplo, métodos como el método de la NIOSH, la Guía Técnica del Instituto Nacional de Higiene del Trabajo, o el método Ergo-IBV, o la norma 1053, normalmente tienen una serie de parámetros que cubren, en teoría, a un 75% de la población. Eso es contando hombres y mujeres, lo que normalmente tienen una cobertura mayor hacia los hombres que hacia las mujeres. Para tener en cuenta esos aspectos, hay algunos de estos métodos, no todos, pero sí que hay algunos de estos métodos que lo que ofrecen son factores correctores. Por ejemplo, la ecuación de la NIOSH o en la guía técnica o en el Ergo-IBV o en el tema de fuerzas en la UNE 1053 tienen lo que se llaman factores correctores, que en el caso concreto que lo que hacen es, digamos, considerar una población específica que pueda tener una mayor sensibilidad al riesgo y corregir el factor resultante en la evaluación para modificar ese factor de riesgo en función de esa población. Y podéis ver, por ejemplo, un ejemplo. Básicamente, por ejemplo, en la ecuación de la NIOSH, que es el método de evaluación de cargas, hay un límite de carga que es de 25 kilos y si ponemos que lo estamos usando para mayor protección, es decir, incluir a toda la población, incluyendo mujeres, pues el límite de carga el límite de riesgo se incrementa. El criterio desde la perspectiva ergonómica es que en todos los puestos de trabajo usar siempre, independientemente de que haya hombres o mujeres, usar el factor de riesgo, el factor de mayor protección, es decir, el factor corrector. Y luego otra aproximación es el análisis y el diseño antropométrico de los puestos de trabajo. Y eso lo que nos permite es ajustar las dimensiones de los espacios de trabajo a las características de la población. Y aquí pasa lo mismo que con la evaluación de los métodos posturales. Tenemos que tener en cuenta la caracterización de la población que va a ser, que va a estar en nuestro puesto de trabajo, hombres y mujeres, para poder valorar si es necesario la regulabilidad, si es necesario modificar alturas, dimensiones, para que, digamos, el ajuste a cualquier persona que esté ocupando ese puesto sea el adecuado. Y por último, la protección de la maternidad en el puesto de trabajo es muy importante. Cuando una mujer está embarazada, sus capacidades funcionales y la sensibilidad a ciertas condiciones de trabajo cambian. Sobre todo aspectos como esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de pie prolongados, posturas forzadas, etcétera, etcétera.
Entonces, ese incremento en el nivel de riesgo hace que, en este caso, tengamos que hacer una evaluación específica. Una evaluación específica que básicamente lo que hace esa evaluación específica es considerar unos umbrales diferentes en función de los aspectos biológicos y fisiológicos que tienen que ver con el embarazo para asegurar que las condiciones de trabajo son adecuadas para la mujer en estado de gestación. Un método que hace esto es el método Ergomater, que lo que tiene es un cuestionario con una serie de factores que tienen que ver con posturas, con movimientos, con manipulación de cargas, con entornos y con organizaciones de trabajo, para asegurar que la persona que está, la mujer que está trabajando ahí, embarazada, tiene unas condiciones de trabajo adecuadas y si no se cumplen esas condiciones, ver si se pueden modificar o si realmente no puede trabajar ahí porque tiene un riesgo para su salud. Por último, una vez que tenemos aplicados la evaluación de riesgo y que hemos considerado el género en la evaluación de riesgos, evidentemente un aspecto que es muy importante realizar es la adaptación de los puestos de trabajo. Y aquí siempre lo más efectivo es contemplar los aspectos ergonómicos en la etapa de concepción y diseño. Es decir, un puesto bien diseñado ergonómicamente requerirá pocas modificaciones independientemente de la persona que ocupe ese puesto de trabajo. Entonces, eso es un aspecto muy, muy importante. Criterios clave para tener en cuenta la perspectiva de género en la adaptación ergonómica. Pues, en primer lugar, un diseño adecuado de los lugares de trabajo, de los equipos, de las herramientas, de los equipos de protección individual y de la ropa en general, teniendo en cuenta la variabilidad humana. Es decir, que pensemos en la población en la que tenemos tenemos trabajando a la hora de hacer ese diseño. La correcta organización de las tareas, es decir, la distribución equilibrada de los puestos de trabajo y de las actividades en función del sexo, pero evitando los estereotipos de género, los ritmos de trabajo, rotaciones y pausas adecuados al tipo de tareas que se realizan para todos los trabajadores, la formación, hábitos posturales en el trabajo, la preparación física y luego, evidentemente, parámetros antropométricos y principios y parámetros ergonómicos que son clave para todos los trabajadores y que son muy sensibles a la perspectiva de género. Es decir, adaptarse a las características de las personas, altura de trabajo adaptada a las dimensiones corporales, diseño adaptado a las características antropométricas, movimientos que permitan realizar una serie de posturas saludables y que no sean forzadas, favorecer los cambios de postura, etcétera. Lo que son los principios ergonómicos que, evidentemente, si los comprobamos en los puestos de trabajo y si los aplicamos en los puestos de trabajo, son muy sensibles a las condiciones, a lo que es a las condiciones de género. Y ya para acabar, que me estoy quedando sin tiempo, bueno, pues aparte de un poco el resumen de lo que lo que os he contado es básicamente que hay que tratar de diseñar para todas las personas y evaluar teniendo en cuenta todos los criterios de la población que tenemos en los puestos de trabajo, sean hombres o mujeres, y además tener en cuenta ciertos aspectos en los cuales puede haber una sensibilidad específica. Un proyecto que estamos realizando y que estamos empezando actualmente en el Instituto de Biomecánica es el proyecto Género, que es sobre integración de la perspectiva de género en los criterios de adecuación ergonómica de entornos laborales, en el que un poco lo que hemos visto es que hay una necesidad de disponer de criterios de diagnóstico que permitan detectar desajustes en los puestos de trabajo por la falta de criterios con perspectiva de género. Y, por lo tanto, que también hay una necesidad de generar recomendaciones ergonómicas que permitan paliar estos desajustes. En este proyecto, pues lo que queremos hacer es generar esos criterios de diagnóstico y generar esas recomendaciones, y para eso vamos a hacer un estudio en profundidad en el cual ya tenemos una serie de empresas que van a participar en este estudio, y con el fin de eso, de desarrollar criterios de adecuación ergonómica y una guía que permita a las empresas identificar problemas relacionados con la perspectiva de género y aplicar soluciones basados en esa perspectiva. Uno de los primeros pasos de este proyecto que estamos iniciando es un análisis de necesidades de las empresas en la educación ergonómica de entornos laborales con perspectiva de género.
Y para ello hemos preparado un cuestionario online, que aquí tenéis la dirección, https://es.research.net/r/ibv-género. Bueno, lo tenéis creo que en la página del webinar, tenéis el enlace también. Y bueno, os invitamos a a las personas que estéis trabajando en temas de prevención y en empresas, a que contestéis ese cuestionario, que un poco lo que queremos con este cuestionario es hacer ese primer análisis de necesidades para saber dónde están los problemas de la adecuación ergonómica con perspectiva de género. Y bueno, yo creo que 35 minutos. Pues yo creo que todo lo que tenía que contaros muy rápidamente, porque el tiempo era muy limitado, pero creo que me ha dado tiempo un poco a contaros gran parte de lo que es esta perspectiva ergonómica. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y si tenéis preguntas o cuestiones, pues creo que tenemos un pequeño margen de tiempo para que planteéis vuestras cuestiones. Bueno, gracias Alberto por la exposición. Todo claro. Venga, os animamos a trasladar alguna cuestión a Alberto directamente a través del micro o a través del propio chat. ¿De acuerdo? Para los que habéis preguntado, deciros también que os vamos a pasar la presentación. Alberto se pondrá en contacto con vosotros y os invitarán también a que participéis en el estudio que está llevando a cabo el IBV. ¿De acuerdo, Alberto? ¿Tienes por aquí alguna pregunta? ¿Vale? En el chat, si lo puedes ver, te pregunta ¿alguna bibliografía al respecto? Sí, podemos poneros una lista. Hay bastante documentación sobre la perspectiva de género en ergonomía. Tenemos, bueno, desde el IBV hemos hecho el libro de Ergomater, que que tiene una amplia revisión documental sobre lo que son los cambios biológicos y fisiológicos en el embarazo y su influencia en la realización de las tareas en los puestos de trabajo y su implicación ergonómica. Y luego, pues sí que hay bastante bibliografía sobre lo que es tanto desde la perspectiva ergonómica y biomecánica, como también desde la perspectiva, que yo creo que es lo que está ahora surgiendo más, desde la perspectiva social y sociocultural, de lo que son las diferencias de género, los planes de género en las empresas y todo este tipo de cuestiones. Esto, si estáis interesados, pues os podemos pasar alguna bibliografía que pueda ser de fácil acceso. ¿Alguna pregunta más que queráis? Venga, ¿quién se anima? ¿Alguna persona? Dice Alberto, respecto a trabajadores con discapacidad, ¿se han hecho estudios? Sí, bueno, de hecho, los puntos de conexión muchas veces son parecidos, porque también lo que estamos hablando son de capacidades diferentes que tenemos las personas. Hay muchos estudios que están relacionados con lo que es el ajuste del puesto de trabajo a poblaciones que tienen alguna característica específica. Aquí hablamos normalmente, pues, esto de grupos como hombres y mujeres, con criterios que tienen que ver con la edad también y criterios que tienen que ver con la capacidad funcional. Entonces, aquí pues nosotros hemos desarrollado metodologías como Ergodis o como NetLabor, que lo que tratan es de ajustar las demandas del trabajo a las capacidades de las personas, y para eso lo que se hace normalmente es, por un lado, valorar los requisitos que tienen los puestos de trabajo y, por otro lado, valorar cuáles son las capacidades de las personas, de manera que en aquellos lugares donde se encuentren desajustes se puedan realizar correcciones y adaptaciones en los puestos de trabajo. Pues ahí hay una línea de investigación y una línea de metodologías que es muy amplia. Si estáis interesados en el tema, os recomiendo una página web que se llama Adaptiar, con Y, Adaptiar. Eso es no sé si puedo escribir aquí. Sí. Texto, a ver. No sé si se ve. Se ha puesto en un color así un poco Adaptiar. Tienes el chat, puedes escribir y te voy leyendo. Vale, lo estaba escribiendo en la propia diapositiva, pero lo que pasa es que no. Vale.
Adaptiar. Si lo buscáis en Google, este es un portal específico con muchísima información sobre adaptación de puestos de trabajo y sobre consideración de la discapacidad mira, me he puesto el adaptiar.ivv.org, correcto. Ahí tenéis mucha información sobre proyectos y criterios para la adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Por aquí te preguntan también, Alberto dice, ¿qué tipo de sectores mayormente demandan más este tipo de evaluaciones de riesgo ergonómico de perspectiva de género? Pues normalmente los sectores que tienen una problemática mayor son aquellos que están claramente feminizados, es decir, que en el cual las mujeres ocupan parte importante de esos puestos de trabajo, puestos como sobre todo el sector servicios o en el sector industrial, lo que son puestos de trabajo en el sector comercio y alimentación. Y luego dentro de las empresas, muchas veces el problema que hay es que hay zonas de trabajo o áreas de trabajo que están masculinizadas y otras que están feminizadas. Entonces, las empresas están viendo la problemática diferencial que existe entre esos puestos de trabajo. Luego, otra demanda importante es en aquellas empresas, en aquellos puestos de trabajo en los cuales, en teoría, están trabajando hombres y mujeres, pero están viendo que hay un impacto diferencial de los riesgos entre hombres y mujeres. Entonces, ahí también viene una buena parte de la demanda. Otra pregunta, dice, ¿se necesita una evaluación genérica previa de los factores de riesgo para luego establecer un método de corrección según los datos recopilados? ¿Cuál es tu opinión según tu experiencia? Pues normalmente en la evaluación ergonómica la evaluación ergonómica suele darse en tres niveles o tres etapas que llamamos. El nivel 1 es el nivel de identificación inicial. Normalmente cuando tienes bastante experiencia a veces ese nivel te lo saltas, pero no es recomendable. O sea, siempre en ergonomía empezamos por hacer una identificación inicial de riesgos. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo hacemos en base a listas de comprobación, a checklist, que lo que hacen es hacer una valoración específica de cuáles son los aspectos que puede haber en el puesto de trabajo de manera muy global y muy rápida en los que podrían surgir implicaciones ergonómicas o problemática ergonómica. Eso no quiere decir que haya riesgos, pero ese nivel inicial nos puede derivar o nos puede orientar hacia qué tipo de evaluación específica tenemos que realizar. Entonces, por ejemplo, pues ahí está la lista del Ergonomic Checkpoints o está, por ejemplo, nosotros tenemos una lista de comprobación que se llama ErgoCheck, que dentro de esa lista de comprobación puede haber aspectos que tienen que ver con el género específicamente y que te pueden derivar hacia ciertas metodologías que son más específicas cuando tengas que tener en cuenta esa consideración. O que directamente, cuando tú ves los puestos de trabajo, te permiten identificar esos aspectos que pueden tener luces rojas, por decirlo de alguna manera, y de ahí pasar a hacer una evaluación en mayor profundidad. Pero sí, efectivamente, antes de abordar metodologías específicas o de adoptar metodologías específicas, es necesario hacer una especie de screening o de valoración inicial de los puestos de trabajo, y eso normalmente usamos pues las listas de comprobación que nos permiten pasar a un siguiente nivel y tener un mapa de riesgos o de potenciales problemas ergonómicos en nuestros puestos de trabajo y sobre todo pues ver si hay diferencias que pueden deberse al género y aplicar metodologías posteriormente en consecuencia. De acuerdo, otra pregunta, Alberto. Dice, respecto a la discapacidad intelectual, dice, en la actualidad se está incorporando al mundo laboral y nos encontramos un poco perdidos. ¿Alguna recomendación al respecto? Tienes un minuto para esta pregunta y otra para otra, ya te lo adelanto. Sí, pues a ver, en discapacidad intelectual también hemos realizado muchos proyectos. De hecho, hay en la página esta que os he puesto antes de Adaptiar, hay algunos ejemplos que hicimos con asociaciones de personas con discapacidad intelectual, con FEAPS y con AFEM, que, bueno, pues evidentemente la problemática es bastante diferente porque estamos hablando de que los riesgos económicos físicamente pueden ser los mismos, pero luego tenemos otros aspectos de adecuación al puesto de trabajo que tienen que ver con las capacidades intelectuales. Y luego también la percepción del riesgo es diferente. Hay también bastantes materiales. Ahí en la página de Adaptiar
podéis consultar algunos de ellos. Otra pregunta, dice, ¿crees que el fabricante final de equipos empieza a tener más en cuenta la perspectiva de género? Lentamente. A ver, todavía queda mucho trabajo por hacer. Como os he contado antes, fijaos que ahora el tema de los exoesqueletos es un aspecto que está surgiendo desde hace unos pocos años y que está creciendo muy rápidamente. Pues en, podríamos entender que a lo mejor en una línea de producción que lleva 100 años funcionando, pues la perspectiva del género no se haya tenido en cuenta y que ahora que haya que pelear un poco para incorporarla. Pero estamos viendo que en ciertos elementos, por ejemplo, en el diseño de equipos recientes como los exoesqueletos, estamos viendo que tampoco se está teniendo en cuenta la perspectiva de género. No quiero plantear un escenario excesivamente pesimista, pero es verdad que todavía queda mucho camino por hacer. Sí que hay fabricantes y sí que hay empresas que lo están teniendo, pero todavía el tema avanza muy lentamente y el camino yo creo que todavía le queda bastante recorrido. De acuerdo. Otra pregunta. Dice, ¿hay algún estudio relacionado con músicos de orquesta? Sí, bueno, yo soy músico amateur y los problemas musculoesqueléticos están a la orden del día, sobre todo si tienes que practicar muchas horas seguidas. Sí, también hay bastante bibliografía en cuanto a lo que es tanto los efectos posturales de distintos tipos de instrumentistas, porque pues, no es lo mismo el riesgo que tiene un pianista que tiene un trompetista, que tiene un violinista. Y luego también hay bastante documentación, eso también nos puedo buscar alguna referencia, sobre cuáles son, digamos, los ejercicios o el tipo de medidas que pueden tomar los músicos de distintas especialidades para intentar prevenir los riesgos musculoesqueléticos. Y por última, Belén te pregunta respecto a la aplicación de móviles, dice respecto a la aplicación móviles de fácil uso y efectivas. Entiendo que Pues, será alguna aplicación para evaluar temas ergonómicos, ¿no? bueno, no sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, hay, por un lado, si estamos hablando de criterios ergonómicos en el uso de aplicaciones móviles, pues también tenemos diseños hay muchas recomendaciones y criterios de diseño que se basan en usabilidad para facilitar el uso de dispositivos móviles. Y luego, bueno, si lo que se refiere son aplicaciones móviles para evaluación de puestos de trabajo, pues también hay, nosotros por ejemplo en el Ergo IBV tenemos una aplicación móvil, una aplicación para teléfonos que permiten recoger la información y realizar ciertos análisis preliminares para evaluar riesgos ergonómicos. Y me consta que también pues, hay otros métodos que están implementados. Eso, si buscáis ergonomía por ejemplo, los usuarios de Android, buscáis ergonomía en el Google Play, vais a encontrar pues bastantes aplicaciones que facilitan la evaluación ergonómica o la identificación de riesgos ergonómica en los puestos de trabajo. Bueno, Alberto, pues nada, muchísimas gracias. No hemos ajustado el tiempo. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Gracias al IBV por ofrecerse a participar en esta primera semana de la seguridad y salud en el trabajo organizada por Prevencionar. Gracias, Alberto. Como comentamos a través del chat, IBV directamente os enviará la presentación a los asistentes también. Os recordamos que es importante participar en la encuesta que ellos están organizando, porque así podremos seguir avanzando y también podremos seguir, oye, pues al final compartiendo conocimiento en pos de una mejora de las condiciones de trabajo. Alberto, muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Y abrimos la siguiente, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, hasta luego.